Los cristianos somos llamados al estudio de la Biblia. Es a través de la palabra de Dios que podemos conocerla y crecer. 104.1 Redentor presenta al pastor José Martínez en Bíblica. Hola, soy el pastor José Martínez Villamil y este es tu programa Bíblica, estudio y respuestas de la palabra de Dios por aquí por Redentor 104.1 FM desde San Juan, Puerto Rico y a través de internet para todo el mundo. Muchas gracias por tu sintonía y muchas felicidades en esta época navideña. Bíblica tiene el propósito de ayudarte a conocer mejor a Dios a través del estudio de las Escrituras. Recuerda que puedes escribirnos con tus preguntas o comentarios a la dirección de correo electrónico pregunta@biblica.com, Bíblica con 2K, y también puedes visitar nuestra página con la misma dirección. En esta página web, www.biblica.com, podrás conseguir las notas de estudios de las semanas pasadas. Nuestra oración a Dios hoy viene del Salmo 12, los versos 1, 2, 6 y 7. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificadas 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás, de esta generación los preservarás para siempre. Amén. Hoy, como comenzamos a hacer en el programa anterior, compartimos nuevamente la información provista en los programas iniciales de Bíblica el pasado mes de mayo. En dichos programas y como parte de la visión y propósito de este programa de Bíblica, presentamos temas de importancia para el creyente que desea no solo escuchar un estudio bíblico, sino aprender a cómo por sí mismo, por sí misma, ahondar en su conocimiento de las Escrituras. El pasado programa comenzamos a contestar las siguientes preguntas. ¿Por qué es necesario el estudio de la Biblia? ¿Por qué no basta con leerla e interpretarla como haríamos con otros libros? Hoy nuestro tema es cómo estudiar la Biblia. A través de este y los siguientes programas estaremos explicando métodos y herramientas básicos para un correcto estudio bíblico. Y también en la sección de Tu Preguntas, Bíblica Contesta, tenemos una interesantísima pregunta de un estudiante del seminario que dice, ¿qué es el silencio de Dios? De eso estaremos hablando. Así que dicho todo esto, bienvenidos a Bíblica, un programa de estudio y respuestas de la palabra de Dios. Estás en sintonía del programa Bíblica, estudio bíblico sistemático y enseñanza de cómo estudiar las Escrituras, con el análisis del doctor José Martínez. Bienvenidos de regreso a Bíblica, estudio y respuestas de la palabra de Dios. El estudio de la semana pasada queremos resumirlo de esta manera. Primero comenzamos con una introducción donde nuestro objetivo fue convencernos de que la Biblia no es un libro fácil de entender. Como hemos explicado y repetido innumerables veces, su tema y su mensaje central es fácilmente entendible hasta por un niño. Pero hay aspectos y secciones de la Biblia que definitivamente no son fáciles de entender por tratarse de un libro que fue escrito en otro tiempo, en otra cultura, con otra cosmovisión, en otra parte del mundo. Ahora, ¿por qué es tan importante entonces? ¿Por qué leerla? ¿Por qué estudiarla si es un libro que tiene partes difíciles? La primera razón es porque es la palabra de Dios. Nosotros los cristianos creemos que Dios se ha revelado en la naturaleza de manera soberana en la persona de Jesús, pero que también a través de las Escrituras Dios se ha mostrado y nos ha dejado saber su voluntad. La segunda razón es que la Biblia, la palabra de Dios, tiene poder para alimentarnos, edificarnos, guiarnos, limpiarnos, enseñarnos y aún servirnos para cuando llegue el momento de atacar o responder a los ataques del enemigo de Satanás. Ahora bien, luego de eso, seguimos con una sección hablando sobre cómo podemos preparar nuestro corazón para el estudio de la Biblia y algunos requisitos que debemos tener. Mencionamos solamente 2 que consideramos claves y vitales. Número 1, anhelar verdaderamente encontrarse con Dios en su palabra. Y segundo, la predisposición a obedecer de todo corazón aquello que aprendamos. No hay aprendizaje cuando no hay predisposición a la obediencia. Y por último, sobre la comprensión de las Escrituras, volvimos a enfatizar que no todo es fácil. Usamos el ejemplo del apóstol Pedro, que cita los escritos del apóstol Pablo como difíciles de entender, pero también explicamos que tenemos el mejor maestro. El Espíritu Santo nos ilumina, nos enseña, nos guía. El autor del libro está dentro de nosotros para ayudarnos a comprenderlo. Hoy comenzamos la segunda sección de esta
de esta serie de programas sobre cómo estudiar la Biblia, y esa es la pregunta que sirve de título a esta segunda enseñanza: cómo estudiar la Biblia. Hay dos preguntas básicas que tenemos que hacernos y que nos sirven como base. La primera: ¿qué intentó el autor inspirado por el Espíritu Santo al escribir? ¿Qué fue lo que Dios quiso decir a través de ese hombre a su público en su época? A eso se le llama, al proceso por el cual descubrimos eso se le llama exégesis. Segundo, ¿cómo aplica esta enseñanza a mi vida, al mundo actual? A eso le llamamos hermenéutica. Es muy importante hacer la interpretación antes de hacer la aplicación. Comencemos con la primera pregunta. ¿Cómo puedo saber qué es lo que Dios dice a través de la Escritura? ¿Cuál es la intención de ese hombre que Dios usó para revelarnos su voluntad? Una respuesta que damos sin pensarlo demasiado es que interpretamos la Biblia literalmente. Tratemos de poner esta importante pregunta en contexto y esta aseveración bajo el escrutinio de la misma palabra de Dios y del sentido común. Todos nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, todos, con un sistema de interpretación bíblica. Aunque no siempre seamos conscientes de él, todos nosotros lo tenemos en nuestra mente. Y si no tenemos cuidado con esto, el resultado de ese tipo de estudio basado en ese sistema de interpretación del cual no estamos conscientes, si no tenemos cuidado, el resultado puede ser una interpretación que está basada más en nuestros prejuicios que en la enseñanza bíblica. Siempre vamos a encontrar lo que queríamos hallar en las Escrituras, y ese no es el propósito. El propósito es descubrir la palabra de Dios, la voluntad de Dios para nosotros. Porque creemos que la Biblia es la palabra de Dios, nos acercamos a ella diciendo que la interpretamos literalmente, pensando que ese es el método correcto y el que ofrece el nivel más alto de respeto a la revelación bíblica. Pero una interpretación literal en el sentido estricto de la palabra, aunque literalista sería una mejor manera de decirlo, no necesariamente hace honor al texto bíblico. Antes bien, le resta parte de su esencia. Tratemos de explicar esto un poco más. ¿Qué significa interpretar la Biblia literalmente? Recuerden que en este programa partimos de la creencia de que la Biblia es la palabra de Dios. Los cristianos evangélicos creemos firmemente que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Frente a personas que se empeñan en adulterar la palabra de Dios, contrarrestamos nosotros diciendo que nosotros realizamos una interpretación literal pensando que eso es lo correcto. Frente a los liberales queremos ser literales. Ahora bien, si por literal queremos decir que aceptamos lo que la Biblia diga como palabra de Dios correctamente entendida, estamos en lo correcto. Vamos por buen camino. Esa es la manera de estudiar las Escrituras. Ahora, esto lo que significa es que nosotros consideraremos el uso de las palabras en el contexto de la Biblia, ayudados por el Espíritu Santo, guiados por el sentido común y entendiendo los usos de las herramientas del lenguaje. Explicaremos lo que esto significa un poco más adelante. Pero primero tenemos que considerar lo siguiente. La realidad en la práctica es que la mayoría de nosotros no somos verdaderamente literales o literalistas en nuestro estudio de la Biblia, aunque pensemos lo contrario. ¿Qué es lo que significa literal? La definición que podemos obtener del diccionario de la Real Academia Española sobre la palabra literal se podría resumir de esta manera: conforme a la letra del texto o al sentido exacto y propio, y no al sentido figurado de las palabras empleadas en él, ni al sentido que por extensión se da a las palabras, sin que exacta o rigurosamente les corresponda, ni de las palabras empleadas en él. Lo que quiere decir es que cuando hablamos de una interpretación literal, estamos hablando de que solamente las palabras en esta formación como oración, arreglo sintáctico de las palabras, nosotros vamos a aceptar como interpretación, como verdad de ese texto, lo que cada palabra en conjunto significan, sin tomar en cuenta que se usen figuras del lenguaje o alusiones culturales. De manera que si por literal queremos decir, tal y como indica este significado según el diccionario, estamos en problemas. Quizás la mejor manera de explicar todo esto, que puede sonar un poco abstracto, quizás hasta ambiguo, es usando algunos ejemplos. Primero, nosotros sabemos, por ejemplo, que Dios es espíritu. La Biblia lo dice, Dios es
espíritu. Ahora, ¿tiene brazos Dios? ¿Tiene rostro? ¿Es acaso Dios un edificio? Fíjense lo que dice la Biblia, Salmo 17:15. Pero yo en justicia contemplaré tu rostro, hablándole a Dios. Me bastará con verte cuando despierte. Salmo 77:15 dice, con tu brazo poderoso redimiste a tu pueblo, a los descendientes de Jacob y de José. Y en el Salmo 91:2 dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Al leer estas frases y cientos de otras como ellas, nosotros nos damos cuenta inmediatamente de que son figuras del lenguaje las que se están usando así, modos de hablar, formas de comparación, pero nosotros no interpretamos literalmente en el sentido antes explicado, sino que usamos nuestro sentido común, nos damos cuenta de que hay una imagen del lenguaje y que el propósito no es hablar de que Dios tiene un rostro, brazos o que es un castillo literalmente hablando, sino que Dios es una persona que podemos acercarnos a Él, que Dios actúa y que por supuesto es nuestro refugio. Otro ejemplo es cuando Jesús se refiere a sí mismo como pan, puerta, luz. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta que por mí entrare. Cuando nosotros leemos estas frases, palabras que salieron de los labios de nuestro Señor, nosotros inmediatamente entendemos que no se refería a sí mismo literalmente como un pedazo de pan, una puerta o una fuente de luz, sino a lo que una puerta representa, lo que el pan representa, lo que la luz representa, etcétera. Y eso lo hacemos porque nos damos cuenta por el sentido común de que literalmente no podemos interpretar este texto porque entonces el sentido se convierte en absurdo. Todos nosotros lo hacemos así. De manera que cuando hablamos de que somos literalistas en nuestra interpretación de la Biblia, la verdad es que en la práctica no lo somos y con buena razón. Otro ejemplo, nuestro ejemplo número 3, es que hay frases que se interpretan literalmente, pero para explicar su sentido no necesariamente lo hacemos literalmente. ¿Qué es lo que queremos decir? Que cuando leemos algunos textos de la Biblia, nosotros nos damos cuenta que su interpretación, o para entenderlo correctamente, tenemos que aceptarlo literalmente, pero a la hora de aplicarlo, no lo hacemos literalmente. Y me explico. El verso que tengo aquí como ejemplo es Deuteronomio 25:4, que el apóstol Pablo cita nuevamente en 1 Corintios 9:9. No pondrás bozal al buey que trilla. No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Qué significa ese verso? Ese verso literalmente significa que la intención divina es que cuando este animal de carga y de trabajo está haciendo su faena, no se le impida alimentarse del trigo que está entre el que está trabajando, que se le permita comer. Pero el apóstol Pablo no está hablando de bueyes cuando cita Deuteronomio 25:4, sino a los obreros cristianos. Y lo que significa es que, como dice en otro lugar, el obrero es digno de su salario. Así que, de verdad, literalmente, nosotros no estamos interpretando la Biblia. Cuando decimos literal, entonces nos referimos al significado que el autor, bajo la inspiración del Espíritu, tuvo para sus palabras. Y al proceso a través del cual logramos conseguir este sentido que Dios manifestó a través del escritor y que era la intención de Dios y del escritor, el proceso a través del cual conseguimos ese sentido le llamamos exégesis. Y el pastor español José María Martínez, un escritor prolífico y un hombre de Dios, ya entrado en años, define así exégesis en su excelente libro Hermenéutica Bíblica. Dice, hallar el significado, exégesis es hallar el significado de un texto sobre la base de lo que sus palabras expresan en su sentido llano y simple a la luz del contexto histórico en que fueron escritas. Y como dijo también George Eldon Ladd, un excelente expositor norteamericano, conservador de las escrituras, pero ya fallecido, él decía lo siguiente, una frase extraordinaria: la Biblia es la palabra de Dios dada en palabras humanas dentro de la historia. La Biblia es la palabra de Dios dada en palabras humanas dentro de la historia. Los seres humanos que fueron inspirados para darnos las escrituras no fueron simples taquígrafos que escribieron lo que Dios les dictaba. Recuerden que aunque guiados por el Espíritu Santo, y por eso decimos que la Biblia es la palabra inspirada por Dios, aunque inspirados por el Espíritu Santo, estos hombres fueron parte activa durante el proceso de inspiración y no meros entes mecánicos.
En la inspiración de las Sagradas Escrituras, Dios se mete en nuestro mundo, asume nuestro lenguaje y nos habla de forma que podamos entender, pero a través de seres humanos y en un contexto histórico. Es por eso que para entender correctamente las Escrituras nos es indispensable el contexto en que estas palabras fueron escritas. Su contexto literal o literario, su contexto cultural, su contexto histórico, etc. Ahora, la gran pregunta: ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo podemos entender el sentido que Dios quiso dar a sus palabras a través de esos autores humanos? ¿Cómo podemos hacerlo? Lo que yo quiero ofrecer en los próximos minutos es una breve y sencilla forma para acercarnos al estudio de la Escritura. El primer paso, la oración. Puede sonar como un cliché o como un estribillo gastado, pero es clave comenzar con oración, donde nosotros pedimos la ayuda de Dios, la iluminación del Espíritu de Dios, donde preparamos nuestro corazón predisponiéndonos a la obediencia. Segundo, estar dispuestos a dedicar tiempo. Leí una frase muy interesante recientemente de un autor que decía que cómo es posible que nosotros estemos esperando ser transformados, hablaba del crecimiento cristiano, gracias a 2 horas a la semana que dedicamos a la búsqueda de Dios. Lo que este autor estaba diciendo es que pensamos que con asistir a la iglesia un par de horas los domingos, una vez a la semana, a veces nosotros queremos ver el poder de Dios transformando nuestra vida. Pero él está diciendo, no es suficiente, tenemos que dedicar tiempo, tenemos que pasar tiempo con Dios. Así que lo primero, la oración; lo segundo, dedicar tiempo; lo tercero, considerar el autor. Recuerden que la Biblia es la palabra de Dios en las palabras de los hombres, en las palabras humanas. Por ejemplo, los evangelios sinópticos son diferentes entre sí, debido, al menos en parte, al propósito de su escritor. Aunque es el Espíritu Santo quien los inspira, el producto de su trabajo no es el mismo. Mateo, Marcos y Lucas. Para Mateo, por ejemplo, le es muy importante que su audiencia judía comprenda que Jesús es el Mesías. Y por eso utiliza tantas referencias a las profecías del Antiguo Testamento. También observamos en Mateo su énfasis por el concepto del reino de Dios, así como notamos en Lucas un énfasis por la persona del Espíritu Santo y así por el estilo. Los autores bíblicos tienen su personalidad y sus énfasis, y al leerlos y estudiarlos tenemos que estar conscientes de ello. Así que, primero, oración; segundo, dedica tiempo; tercero, considera el autor; cuarto, considera el género literario. Género literario. ¿Qué es lo que queremos decir con género literario? Que hay diferentes formas, diferentes tipos de obra cuando se escribe. Hay poemas, hay historia, y en la literatura bíblica hay sabiduría, etc. Nosotros podemos cometer graves errores de interpretación si ignoramos este aspecto. Por ejemplo, en los Salmos es muy común la práctica del paralelismo, que significa que vemos versos contiguos uno al lado del otro en íntima relación, estableciendo contrastes, similitudes o ampliación. Un ejemplo es el Salmo 22:20. Dice: libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Aunque la posibilidad de que Dios tenga que librar a una persona de la espada del enemigo, de un perro, del león o del búfalo, aunque esas posibilidades existen, nosotros nos damos cuenta al leer esos versos que el salmista, inspirado por Dios, está diciendo lo mismo de diferentes maneras. Y esa es una forma de enfatizar. Lo que está pidiendo es que Dios le proteja. Y lo dice de 4 maneras diferentes. Considerando el género literario, vamos a tener una idea más clara de qué es lo que Dios nos quiere decir y de qué es lo que no nos está diciendo. Otro ejemplo en el que el género literario de un libro de la Biblia es importante es el libro de Daniel. La segunda mitad de este libro corresponde al género llamado apocalíptico, que tiene unas características especiales y que cuando leemos esa parte de Daniel, así como cuando leemos el libro de Revelación, Apocalipsis, debemos tomar en cuenta. Número 1, el género apocalíptico tiene sus raíces en la literatura del Antiguo Testamento, en libros como Ezequiel, Daniel, Zacarías y aún partes de Isaías. Tiende a surgir en tiempos de persecución y su interés es por la intervención de Dios con juicio al final de la historia. Es un género en el que se usan símbolos, visiones y números. Imágenes fantásticas como dragón, bestias, 7 cabezas.
Todo esto con el propósito de mostrar la intervención de Dios en medio de las crisis humanas, especialmente de la persecución de su pueblo. Lo que importa de este género es que tenemos que tener cuidado cuando queremos hallar un simbolismo específico para cada una de estas herramientas del género apocalíptico. Y otra característica importante también en este género y que tenemos que considerar al estudiar el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis es que el uso del tiempo es muy libre, no se narra necesariamente en orden cronológico. Estas características las menciono simplemente para enfatizar el hecho de que cuando nosotros estudiamos un libro de la Biblia, tenemos no solo que orar, que estar dispuestos a dedicar tiempo, considerar el autor y el género literario, sino que también el género literario, sea carta, sea apocalíptico, sea evangelio. Haciendo esto tendremos una idea más clara de lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. Y con esta lista de pasos que podemos dar para el estudio de la Biblia, la dejamos aquí justo a la mitad. Interrumpimos para una pausa musical, luego de la cual volveremos con la contestación de la pregunta ¿qué es el silencio de Dios? Y el tema de la interpretación bíblica volverá con nosotros la próxima semana. No te retires.